María Fernanda Rincón. Ella es nuestra invitada especial. Ella es promotora de lectura, investigadora, tesista de letras de la UCB y trabaja con el Banco del Libro. Ella viene en representación del Banco del Libro y nos va a dar algunas orientaciones sobre este autor y bueno, hablar un poquito más para conocerlo y profundizar en su biografía, en su obra. Y bueno, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Adelante, María Fernanda. Hola, ¿cómo están? ¿Me oyen todos? Sí, ¿Me oyen? perfecto, perfecto. Ok, ok. Lo primero que les quería comentar es la decisión del título, que es El irreverente Roald Dahl llega a la escuela. Eso tiene dos razones. Uno, porque, bueno, vamos desde el nivel macro. Irreverente significa aquel que tiene un desdén por las normas, no respeta o no rinde reverencia. O sea, reverencia, sí, alguna forma de respeto. En el caso de Roald Dahl tiene dos sentidos. Uno, que cuando él era niño era muy travieso a pesar de lo solitario. Perdón, un camión. Y dos, que su literatura es rompedora, se podría decir, en el sentido de que es un poco incómoda a veces por lo grotesco del humor, que para la audiencia de este momento con lo políticamente correcto puede chocarle un poco, pero creo que ahí está también su atractivo, ¿sí? Cómo este autor no teme hablar sobre procesos biológicos como flatulencias, en el caso de El gran gigante bonachón o BFG, también comida en el cabello, los bigotes. Entonces él aprovecha todo eso de lo grotesco, de lo que llamaríamos ahora lo impolíticamente correcto, y se aprovecha para ridiculizar en un buen sentido a los adultos, es decir, recordarles a los adultos que fueron niños en algún momento. Eso es parte de su atractivo y eso ha ayudado también mucho a que siga vigente, que lo puedan leer tanto los niños como los jóvenes y disfrutarlos los adultos. Si tienen alguna pregunta específica sobre Roald Dahl, creo que me lo pueden dejar en la sección de comentarios y yo se los respondo también. A ver, ¿por qué enseñar Roald Dahl en la escuela? ¿O por qué dejar que los niños lo descubran? Se recomienda que los promotores de lectura, los docentes, los padres, tengan un primer acercamiento a esas obras, ¿sí? Antes de recomendarlas, pero siempre teniendo en cuenta que los niños deben descubrir solos muchos títulos. ¿Por qué? Porque eso les da la seguridad de que están escogiendo bien o aprender a partir de esas decisiones. Forma parte de su proceso como adultos, ¿sí? Formación de carácter. Y en el caso de los personajes, tenemos personajes que se caracterizan, los de Roald Dahl, su literatura infantil específicamente, por ser independientes, por buscar moldear su destino o lo que creen que podría ser su destino. Ellos no se quedan estancados. En el caso de los lectores, eso les puede ayudar mucho, y más si están en formación, a tener esperanza, a que siempre hay una manera de buscar otras soluciones, ya sea hablando con otras personas o dejando pasar el tiempo y así darse el chance, sí, la oportunidad para notar otras perspectivas que pueden enriquecer. Estoy hablando de Matilda, cuando se le ocurre castigar a Tronchatoro. Estoy hablando de James, cuando salva a sus amigos insectos, que son los adultos en la trama, y se vuelven su familia, y los salva en un momento que están llenos de nerviosismo porque están en las nubes y creen que se van a morir, y él les dice, pero estamos con durazno, pueden comer el durazno, y entonces todos los personajes dicen, ah, ok. Entonces, eso es muy peculiar de la literatura infantil de edad, que los adultos son los que aprenden de los niños. Me refiero en los 19 títulos que conforman la literatura infantil de edad.
También han ayudado las adaptaciones cinematográficas desde 1971 hasta la reciente producida por Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Entonces los niños saben quién es Roald Dahl gracias a la adaptación de Danny DeVito, por ejemplo, La querida Matilda, o La tenebrosa Las brujas, de 1990. También, a ver, déjenme ver, James y el melocotón gigante, producido por Tim Burton, es una de las mejores adaptaciones y aprovecha dos tipos de animación, bueno, dos tipos de visualización de la obra, no sé, una, live action, y dos, animación en stop motion, ¿sí? A todo esto no les he dado una breve biografía sobre Roald Dahl. Él fue un escritor, guionista, también piloto de guerra durante la Segunda Guerra Mundial y era de origen noruego, nació en Gales. Desde chiquito estuvo acostumbrado a esforzarse, ¿sí? Era un gran lector, por cierto. Esforzarse para ayudar a su madre, porque su papá murió muy temprano, esforzarse para ayudar a sus hermanitos. Luego, cuando fue adulto, no le tocó fácil tampoco, porque tenía 5 hijos. Una de las niñas murió cuando era pequeña, además. Eso fue un gran choque para él. Su hijo de 11 meses de nacido fue atropellado por un carro. Luego su esposa tuvo un accidente cerebral y también la estaba ayudando. Entonces él se refugió en gran medida en sus diarios cuando era niño y después escribiendo en el Riding Hood o el cobertizo, sí, la casa, la pequeña casita que tenía en la Gypsy House, su casa familiar, y ahí pasaba como entre 4 y 6 horas diarias. Era al estilo de Stephen King, sí, en esta época. Escribiendo, y era un perfeccionista, por cierto. Lo mínimo que le llevaba para escribir un manuscrito eran 6 meses, lo mínimo. Pero James y el melocotón gigante tuvo como 3 versiones hasta que salió la última. Entonces, ahí estamos viendo a alguien que se preocupa por sus lectores. No les ofrece cualquier cosa. También tiene que ver su vanidad, él era muy vanidoso, le gustaba ser el centro de atención en reuniones sociales y siempre tenía en cuenta su niño interior. Había veces que hay declaraciones, de hecho, donde ¿cómo les digo? Se avergonzaba un poco por seguir siendo un niño, a pesar de tener 70 años, pero yo creo que eso es parte de su magia o de su toque peculiar. Les Mira, voy María a decir, Fernanda, ahí sí, estamos dime. viendo a una de las invitadas que Ok, tiene toda la colección de Roald Dahl. ¿verdad? Ajá, ok, estoy viendo un poco, es un libro, ajá, No, son varios creado, libros, es la colección. ¿Tiene cuántos? wow, el 15. 15. Tiene varios. Señora, es muy afortunada. Es una colección entera. Ah, la estoy viendo. Qué bello, señora. Felicitaciones. Se le va a servir mucho como promotora de lectura y también como lectora, porque No Roald lo, Dahl se disfruta a cualquier edad. Ajá, ahora sí los veo. Ah, ya, son los packs. Ya, sí, ok. lo compramos Qué en bello. Costco. No veo, no veo. Ok. 16, me dijo. A Tiene ver, veo Dani. 15, tiene 15. No, no lo veo, 15, no ok. veo, no veo. La niña vi que tiene Dani y el campeón del mundo, que es Sí, preciosa. pero la que lee estos libros es la mayor, Isabela, Daniela. ¿Qué edad tiene Daniela? Ella está en primer año, pero ella es la que ya los leyó. Ok, ¿a qué edad recomiendo que nuestros niños se acerquen a Ruanda? Ya lo estoy leyendo. Muy buena pregunta. Bueno, lo que pasa es que la mayor estudió en el británico, en el colegio británico, y el autor es británico de origen danés. Entonces allá empezaron a leer, yo creo que desde Year 3.
Tendría 9, Ok. eso, ya no hay preparatorio, eso es como segundo grado. Pero Daniela los adora, pero a mí la verdad la película de Matilda, que fue lo primero que vi, me pareció como un poquito fuerte. Pero a ella Claro, le gustan estas historias. Hola Vanessa. Mira, sí, Me porque parece. verdad, como decía María Fernanda, él llega a tocar unos temas que en algún momento puede ser un poco incómodo, como tú decías, políticamente, ¿no? sí, porque la Ujú. niña eso la malpena. ¿A la Era como niña qué? maltratada, pues no la trataban con mucho cariño en la película, ella es como que era, Ajá, Ah, Matilda. en la película, Matilda. yo me imagino que será como el libro, me parece así, pero bueno, Daniela empezó a leer esto, yo creo que con tercer grado, segundo grado. Claro. Está bien, Mafer, esos son 9 años. Sí, sí, está bien. Eh, El cocodrilo, ajá, ese Mafer, que tú ¿cómo? dices, el Ajá. melocotón, no sé cuál es el del melocotón. Yo creo ok. que James, James, Ah, ok. James, ya lo vi, sí, James y aquí el está. melocotón Sí, gigante. ya A veces lo le vi. dicen Jimmy. Ese que tiene la portada de Quentin Blake. Ujú. Mafer, Sí, señor. ¿para qué Sí, edad ok, formalmente, sí, para qué edad, ok. formalmente para qué Eh, edad puede ser recomendado, sobre a todo por el partir tipo de, de tema? Ujú. ujú. En general, Rolda, desde los 7 años. Desde los 7. Hay unas obras de él un poco más densas que se recomiendan para lectores de 12 años, que sería Danny, el campeón del mundo, porque se trata el tema del hurto, del robo, ¿sí? Y no hay en realidad un castigo a los que roban, sino más bien un premio, cosa que un lector de 12 años empieza a notar las capas, ¿sí? Claro. Que puede tener esta especie de premio. Otras edades, 4 o 6 años sería El cocodrilo enorme, que es un cuento rimado. A Dan le gustaban mucho las rimas, por cierto, eso ayuda a conectar rápido con los lectores pequeños, ¿sí? Sí, se los están leyendo. Yo creo que un niño de 3 años le lees sí, El cocodrilo enorme, que es el primer libro infantil ilustrado de edad, en formato libro álbum, de hecho, por Quentin Blake. Um, y le gusta la rima, tanto en inglés como en español. La mayoría de las traducciones a nuestra lengua tienen muy en cuenta eso, mantener la sonoridad del inglés o que funcione en nuestra lengua. Editoriales que les recomiendo que traducen a dar, Alfaguara, que se volvió ahora lo que leo, ¿sí? O me gusta leer, pero Alfaguara definitivamente es de las mejores. Y si están buscando literatura para adultos de edad, por si acaso, Anagrama. Anagrama va perfecto. Les voy a dar un listado, también se los voy a mandar por una presentación contigo, Leo, ¿sí? Más adelante, para ¿Cómo? que se los reenvíe, que más adelante te voy a pasar una lista de los títulos que publicó DAL, literatura infantil, Ok. organizada por fecha de publicación y edad recomendada. Pero ahorita se los debo igual, ¿sí? Ok. Si tienes algo que quieras La... compartir, puedes presentarlo por la pantalla, ¿ok? Ok, no, va a ser una conversación ahorita, sí. Ok. El primero que él publicó fue en Los Gremlins en 1943. Luego no reconoció mucho de esa autoría, así que si le decían décadas después, cuando en los años 70 era famoso por su literatura infantil, que su primer libro fue Los Gremlins, para el público pequeño, decía no, mi primer libro era James y el melocotón gigante. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba todavía eh, moldeando su estilo para este público. Entonces, Los Gremlins, si lo consiguen, de 1943, es para niños de 7 a 9 años. James y el melocotón gigante se publicó en 1961. Eso está bien para niños a partir de 9 años. Recuerden que estos rangos lectores no son rígidos. Siempre tienen que tener en cuenta la madurez que tiene el niño específico que ustedes tengan enfrente. Y si es un grupo de lectores,
cuáles conectarían más con ellos, qué preguntas incómodas podrían hacer algunos más precoces o los que son un poco más inocentes y ya conociéndolos, ¿no? Si esas preguntas enriquecerían al grupo, ¿sí? Charlie y la fábrica de chocolate, esa es la primera parte de Charlie, se publicó en 1964 y edad recomendada a partir de 9. El dedo mágico, que es muy gracioso y trata el tema del castigo merecido y la magia. Yo creo que si leen el dedo mágico, que es muy cortico, es un relato, van a encontrar muchas coincidencias con Matilda, porque la protagonista del dedo mágico es una niña de 8 años, sin nombre, por cierto, y ella mira fijamente a sus vecinos que acostumbraban matar patos, perdón, y con el dedo mágico lo señala y al día siguiente, ¡pum!, amanecen convertidos en patos. Y los patos amanecen con características humanas. Entonces, solo cuando la familia humana original se arrepiente, vuelven a ser humanos. Ese se los recomiendo mucho para que lo conversen con sus alumnos. Se van a reír un montón. Da lecciones de moral muy suaves, ¿sí? Dal no era moralista, esa es otra de sus ventajas. Tiene muchas capas de lectura, ¿sí? O muchas interpretaciones. Ese, el dedo mágico, es para alumnos de 7 años o lectores a partir de 7 años. El fantástico señor zorro, de 1970, también conocido como el super zorro. Ahí está el tema del robo también, premiado, porque los villanos en esta obra son 3 granjeros, feos, gordos o avaros. Esas son las características que dan en el libro. Y como lector, me refiero al lector implícito, sí, lo que está buscando el narrador es que tú simpatices con los malhechores, que sería el zorro, su familia y los amigos del señor zorro, que le quitan todas sus posesiones a estos granjeros, los dejan en la ruina y los granjeros intentan matarlos, destruyendo cada vez más una colina, pero lo que hacen los animales es reírse de ellos. Lo tienen ahí, ese, Fantastic Mr. Fox. Ese es bellísimo. Y lo tienen en inglés. Sí, Felicitaciones. todos son en inglés. Qué bueno. El fantástico señor zorro a partir de 7 años. La segunda parte de Charlie es Charlie y el gran elevador de cristal, que es de 1972, recomendado para alumnos de 9 años, a partir de 9 años. Esa obra, cuando la revisen, van a notar que no está tan bien acabada como Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Por qué? Porque estaban presionando a Dahl para que publicara una segunda y una tercera parte de Charlie. Sin embargo, hay partes rescatables, como el paralelismo entre el infierno occidental, sí, el que hemos visto con Dante, y una especie de infierno que hay en el subterráneo de la fábrica de chocolates. Esa es la última parte. Pero la primera parte de Charlie y el elevador de cristal empieza en el espacio. Entonces ahí te descoloca por completo y tienen demasiadas peripecias que no tienen sentido. En la segunda parte de la novela se asientan y probablemente esa les va a gustar más si tienen la oportunidad de revisar. Charlie y el gran elevador de cristal. Dani, el campeón del mundo, se publicó en 1975 para lectores a partir de 12 y creo que les gustaría más a los de 15, si supieran, porque está narrado con la voz del protagonista, que es un niño de 10, 12 años, Dani, que adora a su padre y aprenden a cazar. Fíjense el giro que le da Dan a el super zorro está contra la caza de los animales, en el dedo mágico también, y en Dani, el campeón del mundo, la actividad que comparten padre e hijo es cazar y no es visto como algo malo. Además le dan un merecido, entre comillas, o un castigo merecido al hacendado grosero y rico,
que está también en esa zona, como quitándole muchos de los animales que tiene, se los roba. Entonces creo que 12, 15 años tendrían mayor criterio para notar la ambigüedad moral de la novela, porque esa es una novela y una de las más largas de edad, por cierto, en cuanto a público infantil. El cocodrilo enorme de 1975 para 4 o 6 años. Ese fue el primero que ilustró el querido Quentin Blake. Los cretinos. Ok, si quieren un relato que sea incómodo para tratar en clase, pero a la vez se van a reír, van a notar muchas caras, así como Los cretinos, que se publicó en 1980, a partir de 7 años, la edad que recomendamos. Eso, de tweets. Muchas gracias, Diana. Está protagonizado por el señor y la señora Cretino, que siempre tienen comida en los dientes, en la barba. La señora también tiene barba, por cierto. En el pelo, maltratan animales, ¿sí? Los hacen ser sus sirvientes, unos animales de circo, por cierto. Y luego los animales se unen para vengarse de estos señores cretinos. Entonces, hay una justicia merecida en ese caso. El final de ese libro es los cretinos muriéndose. La manera es poniéndose boca abajo porque les ponen pega en la cabeza y el mismo peso del resto del cuerpo hace que queden aplastados desde arriba hacia abajo. Las muertes por ser aplastados también está en James y el melocotón gigante por las tías de James que mueren aplastadas por el melocotón. La maravillosa medicina de Jorge es de 1981 para público de 9 años. Aquí es George's Marvelous Medicine. Gracias, Diana. Jorge empieza a hacer un brebaje para salvar a su abuela, que es muy cascarrabias, lo van a notar, y termina haciéndola muy grande, luego tamaño mediano, pero todavía no llega a su tamaño original, y al final desaparece. Entonces, lo más curioso es que cuando él les cuenta a sus papás que desapareció la mamá, ellos dicen, ah, bueno, ok, ya así no sigue molestando. Y queda en stand-by si Jorge va a seguir teniendo poderes, si va a volver la abuela en algún momento, pero aquí notamos la negligencia parental o la negligencia de los padres, que se nota en Matilda, en James el melocotón gigante, en el lado de las tías, claro, en la maravillosa medicina de Jorge, los padres, la abuela también, que es demasiado estricta con el niño, siempre criticándolo. ¿Qué otro? Ajá, el contraste que tenemos en Charlie y la fábrica de chocolates, hay dos tipos de padres. Están los padres que apoyan a los hijos, que son los bucket, y los padres que malcrían a los hijos, que son los parientes del resto de los niños que ganan el boleto de oro. El narrador hace varios incisos animando al lector a que note estas diferencias. Y sobre todo lo notamos cuando es la escena de la ardilla y del televisor, que uno de los padres, que era muy permisivo, le pone un stop finalmente a los hijos y le dice, no, tú vas a hacer lo que yo digo, ya no vamos a hacer las cosas que tú quieres. Ahí está la malcriadez, como le diríamos en criollo, o ser demasiado permisivo y crear un tipo de hijo mimado que no sabe enfrentarse al mundo. Hay una crítica al consumismo, tanto en James el melocotón gigante, por la venta inescrupulosa de boletos para que vean el melocotón de parte de las tías, en Charlie y la fábrica de chocolates, el niño pegado al televisor, ahí estaban los primeros visos de un reality show, por cierto, con este personaje del niño y el televisor. Creo que se llamaba Ryan TV, algo así, tenía un nombre raro, ahorita no lo recuerdo. Y
tenemos en 1982 dos libros, dos de los grandes libros de Dahl, Cuentos en verso para niños perversos o Revolting Rhymes, que sería en español rimas revueltas o rimas revoltosas. Revolting Rhymes es un poemario que reinventa cuentos de hadas famosos. Está Caperucita Roja, que guarda un revólver en el corsé, Blancanieves, que se escapa de casa y ayuda a los enanos en un sistema de apuestas. Roba el espejo también, de la madrastra. Cenicienta escapa del príncipe porque quiere cortarle la cabeza, el príncipe a ella. Le cortó la cabeza a sus hermanastras, por cierto. ¿Y con quién se queda Cenicienta? Con un panadero, ¿sí? Que también hace mermeladas. Entonces está esta reinvención desde lo contemporáneo, porque ya son los años 80, estaba la tercera ola del feminismo, las mujeres de la época de Dahl estaban más activas socialmente, ¿sí? Un rol más definido, decidían por sí mismas. Entonces, la mayoría de los cuentos de Dahl, en cuentos en verso para niños perversos y Revolting Rhymes, son protagonistas femeninas, ¿sí? Y dan esa idea de que se puede reinventar la vida que tenemos. Volvemos a lo mismo que le pasó a James, a Charlie, por un giro de suerte. También al señor Zorro, por ser un poco oportunista, claro. En 1982 también tenemos BFG o El Gran Gigante Bonachón, que es una de las más tiernas de edad. Sophie es una huérfana que se vuelve amiga de un gigante que es pequeño para su raza, que es el BFG o el Gran Gigante Bonachón. Y aquí están los conflictos de poder o el exceso de poder, porque los gigantes de mayor tamaño, aunque parezca raro, se aprovechan del gigante más pequeño, lo tienen como su sirviente, lo tratan mal verbalmente, a veces físicamente también. ¿Y quién le da esa? Gracias. ¿Quién le da al pequeño gigante la inspiración a cambiar su suerte, a enfrentarse a eso? La niña, tal como a la señorita Miel en Matilda le da inspiración es Matilda, una niña de 6 años, 6, 7 años. Entonces está este reflejo de los adultos no siempre tienen la razón, podemos aprender de los niños y los niños tienen cosas que decir, tienen ideas que compartir, no lo silencien, ese es el mensaje implícito en prácticamente toda la literatura infantil de edad. Entonces creo que en un aula de clase va a despertar mucho a los niños, ¿saben? Que suelen no participar mucho. Eso es lo que me refiero. ¿Por qué? Porque es una lectura diferente. No hay un mensaje de, bueno, los metieron a la cárcel y hay que ser buenos y tienes que portarte bien y comer tus vitaminas. No. Dar lo que hace es darle libertad. Libertad de ser a los personajes y por ende libertad de ser a los lectores, a pensar en posibilidades. Y sobre todo recomiendo dar por el ejercicio crítico que paulatinamente va desarrollando en el lector, sobre todo si es pequeño, si crece leyendo la literatura infantil de edad, porque se va a familiarizar con cuestionar el mundo, cuestionarse también, cuestionar el tipo de educación que le dan sus padres, las instrucciones también. No me refiero a que les conteste, no, sino desarrollar un pensamiento crítico, analítico, esa es la palabra, analítico. Una de las mayores ventajas de Roald Dahl y que se mantiene vigente. Han pasado 40, 50 años desde que empezó a publicar su literatura infantil y juvenil y siguen las reediciones de Dahl en versiones ilustradas que le dan un giro también, diferentes ilustradores. Una misma obra tiene varias adaptaciones como Las Brujas, como James y el Melocotón Gigante,
Revolting Rhymes también tiene 2 adaptaciones. Les recomiendo sobre todo la de la BBC, que es del 2016, más que la de 1996. O sea, no. 1983. Qué asco de bichos. Ajá. Es una compilación de cuentos bastante irreverente, grotesco. Hay un niño que desaparece por maltratar a los animales. Se vengan de él. Y ese les va a gustar sobre todo. Pero pueden escoger para trabajar en diferentes días o diferentes semanas los cuentos que ahí están. Y va a tener público atrapado en eso, les va a gustar. Las Brujas, 1983, es de las novelas mejor logradas de Dark, junto con Matilda y James. Las Brujas, ok, aquí hay un tema un poco delicado, que es el de la muerte, aceptar la muerte, y aceptar no solo que tú te vas a morir, sino que tu abuela, el único pariente que te queda, se va a morir. No hay un exceso de dramatismo en la novela, por eso se toma de la manera más natural. El duelo, primero, y después la aceptación de tu propia muerte. ¿Por qué lo digo? Porque el protagonista, que no tiene nombre, se transforma en un ratoncito, se queda como ratoncito en la novela original, su abuela lo cuida y la abuela al final le dice que, bueno, ella no va a durar mucho tiempo y que el niño, por ser un ratón, tampoco tendrá una vida muy larga. Y el niño lo que le contesta es, bueno, a mí no me gustaría tener una vida larga en la que tú no estés. Entonces, por un lado, claro que conmueve como adulto, pero como un niño que se acerca por primera vez a la realidad de la muerte, les enseña a no tener miedo y a discutir con sus padres o con sus docentes, con el promotor de lectura, con el que estén, esas etapas naturales de la vida, ¿sabes? Nacer, reproducirse o no, y morir. Está bien tener una vida corta pero feliz y, como dice la abuela, una vida en la que te quieran y en la que tú quieras. Bien, pero sobre todo que te quieran por ser como eres. A este niño, a pesar de ser un ratoncito, al final no lo intentan cambiar. Uno, porque la magia no se puede revertir en la novela, esas son las reglas que están en ese texto. Y otro, porque sigue siendo él por dentro. Mafer, La jirafa, sí. fíjate, tú estás hablando de los Sí. diferentes libros y como planteaste en un primer momento, hablas de que él mantiene como un hilo conductor en las diferentes obras, si bien no son una secuencia, mantiene temas álgidos Sí. o delicados. ¿De qué manera a lo mejor? Porque puede ser en algún momento difícil de recomendar un libro que podría ser políticamente no aceptado. Okay. ¿Cómo, Sí. cómo venderlo a una escuela, vamos a decirlo así, o a los padres, propiamente dicho, mostrando las ventajas que podría tener este autor? Uno, yo creo que seleccionando un buen fragmento de la obra que quieren abordar. Si es una incómoda, como la de Los Cretinos, buscar los fragmentos más graciosos. Sí, y en las que son de abordaje de tema difícil, como en el del ratoncito, uno de los últimos fragmentos donde habla de que lo importante es que alguien te quiera y que acepte la vida, la extensión que tenga. ¿Por qué? Porque a los adultos nos hace falta recordar que no todo es perfecto, ¿sí? Entonces, en el caso de los docentes, prepararse para las preguntas difíciles que le van a hacer los alumnos frente a una obra así, eso está bien. Si van a tomar textos un poco incómodos, creo que estaría bien a la vez buscar otros libros de temática similar, ¿sí? Para que vean cómo diferentes autores en diferentes épocas lo abordaron
Si son actuales y que a los niños les gusta o a los adolescentes como los bestsellers, pues mejor, ¿sí? Para que conecten rápido y lo vean más natural. En el caso de los padres, que noten que es un tema vigente, se mantiene vivo. ¿Por qué? Porque son temas humanos. Me refiero al amor, a la pérdida, el duelo, la muerte, el suicidio, como lo han tomado algunos críticos relacionado con las brujas, con el final. Yo no lo veo como un suicidio, simplemente aceptación de lo inevitable, la muerte, y la pérdida. Otro tema, la esperanza. La esperanza está en toda la obra de Dahl, también en la de los adultos. Creo que apoyarse en eso. ¿Por qué es bueno Dahl? Por la esperanza que da a todos los lectores, sin importar la edad o la generación o la época. Eso está tanto en las adaptaciones cinematográficas, en series, como también en los libros propiamente. Sirve para revisar las obras originales, ¿sí? Tienen esa excusa, las obras de Dahl, porque las películas, si bien la mayoría son excelentes, hay algunos aspectos que se pierden, porque la mayoría tiene un narrador omnisciente o un narrador protagonista. En el caso del narrador protagonista, sabemos directamente lo que siente, piensa el personaje, y he notado que el lector pequeño o autónomo conecta muchísimo más rápido con las obras de narradores protagonistas. Ya les hablé de la esperanza, en dar la independencia, fomenta la independencia en los lectores. También aceptar la ayuda, como es el caso de James y los insectos. Eso es muy importante, saber que no siempre nos sabemos qué hacer y qué decir. Los otros también tienen opiniones válidas. Convivencia, ¿sí? Ajá, un ejemplo que les puede servir en James y el melocotón gigante, lo siento, es que es mi novela favorita de Dahl. Cuando James está en el melocotón volando y pasan por las nubes y los insectos se desesperan porque creen que los señores de las nubes les van a hacer algo o porque se van a quedar sin comida. ¿Quién los calma? El niño. El Cien Pies también tiene ideas muy revolucionarias para su época. Y la señora Araña, que es quien termina adoptando a James en la adaptación de 1996. Sí, eso, fomenta la independencia, el pensamiento crítico, la valentía, alzar la voz. Si algo no me gusta, tengo el suficiente respeto hacia mí mismo y hacia los demás como para decir hasta aquí, a marcar límites. Así pueden convencer a los padres más indecisos, ¿sí? Yo sé que a veces es difícil, lo sé, porque hace un tiempo di un taller y comentaban que en Guatemala, si mal no estoy, que era la nacionalidad de una de las participantes, tenían cierto rechazo, no estas promotoras de lecturas que participaron, sino su sociedad sobre edad en la escuela. Y hay que preguntarse, ¿por qué? No de manera beligerante, sí, sino críticamente. ¿Por qué un autor de tantos años sigue vigente, pero por el otro choca con la mentalidad de esta época? Porque creo que nos hemos acostumbrado a evitar tratar los temas difíciles, un poco por comodidad, o por no herir susceptibilidades o sensibilidades. Tenemos el gran ejemplo de las redes sociales. Cualquier comentario ya explota en cualquier red social y le hacen una campaña de hate. Con eso están muy familiarizados los adolescentes, cosas con las que hay que tener mucho cuidado. Entonces, con los adolescentes también, que vean en Dahl ese ejemplo, me refiero a los personajes, sí, los protagonistas, pero gracias a la literatura de Dahl, de que está bien decir no, está bien decir no voy a hacer esto o hasta aquí llego. Ese respeto, cultivarlo, ¿sí? Porque he notado que los adolescentes ahorita tienen una autoestima muy frágil, aunque se le pasan sacándose selfies
pero, o compartiendo videos, nudes, también, me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado de esos casos. Pero es un llamado de atención, no solo a los padres, sino a la sociedad, de soy alguien importante, estoy vivo y tengo algo que decir. Entonces traten también la literatura de edad con los adolescentes. Así sea un libro para lectores en teoría de 4 o 6 años, como El cocodrilo enorme, porque se van a reír y luego eso los va a hacer pensar, cuando estén solos sobre todo. Y eso ayuda bastante. No sé si me estoy extendiendo demasiado, disculpen, me avisan. Eh, Si quiere, Mafer, ajá, sí, qué ajá, estrategias a lo mejor has utilizado tú ok. o podrías recomendar en el caso de trabajar un libro de él? ¿Cómo lo trabajas en el aula o qué actividades has desarrollado? Así como para dar luces, a lo mejor. Okay. Una de las cosas que he visto que ha funcionado es que los niños hagan mini relatos o relatos inspirados en alguno de los personajes que más les gustó de esa obra de Dahl que estén estudiando en ese momento. Porque es a manera de fanfic, con la que están muy familiarizados los de esta generación, que los obliga a recordar los puntos claves que les da la novela, el tono, ¿sí? Algunos hechos que plantea también y desarrollar la imaginación, pensar qué hubiese podido hacer este personaje cuando terminó el libro. Y les ayuda también a escribir, no solo a tener en cuenta su ortografía, su forma de expresarse, sino darse cuenta que si siguen escribiendo, de repente les guste o no, es válido. Pero esas oportunidades en estas edades que ustedes están tratando, en nivel básico o medio, es fundamental. Otras estrategias, aunque no lo crean, que vean las adaptaciones cinematográficas mientras están leyendo la novela. No empezando, si lo quieren ver al terminar, perfecto, pero en el medio o el final, porque así ya conocen un poco a los personajes principales. Saben cómo hablan, qué piensan, si la nueva adaptación cinematográfica cambia mucho la personalidad de alguno de esos seres y eso sirve también para hablar con ellos de el cambio ideológico que ha habido entre épocas, tanto en la época original, que era años 70, 80, máximo principios del 90, porque Dahl murió en 1990 y tuvo dos obras póstumas en 1991, pero también para notar qué cambios hizo el director y el guionista según la época que decide estrenar esa película o esa serie. En ese momento estaban en boga ciertos temas eh, o se prohibían ciertos temas, hay que tener en cuenta la censura también, las técnicas también en cuanto a plano cinematográfico, cinematografía, el estilo, las luces que usan, la edición o el soundtrack, eso les puede llamar mucho la atención. Una música o una pista de audio, ¿sí? Una canción que les encante de alguna película que no reconocen el título, pero solo la canción, la buscan en YouTube y les encanta tanto que buscan la película y la película a su vez los lleva a buscar la novela. Les encanta tanto que buscan el resto del autor y he escuchado de casos que terminan leyendo toda su literatura. Por ejemplo, el querido pack que tiene Diana, ok, nuestra, una de las participantes, sí, esa, ajá. ¿Por qué lo hizo? Porque le encantó uno o dos libros y siguió leyendo, hasta que me imagino vio ese paquete en una feria o en una librería y eso a su vez llevó a su hija o a sus hijas a leerlo. Me imagino que los visitantes que tendrán en su casa también llevará a cierta conversación sobre Roald Dahl. Yo no sé si a lo mejor alguien de los participantes quiere hacer alguna pregunta, puede levantar Ujú. la mano.
Y bueno, le damos la palabra levantando la mano. Dayana. Sí, bueno, yo no quería hacer una pregunta, quería comentarle, esta charla veo que es como para profesores, para manejar la obra en clase, ¿no? Es lo que estoy viendo que está explicando Ajá, sí, Antonia. sí, Ah, Bueno, ya, en general, también ya, depende, se puede como sí, pero público yo general pensé que también era puede. para conocer al autor y eso, pero no, yo me inscribí porque quería que mi hija, la que lo lee, se sentara, porque tiene un examen, está en un Ah, tema del colegio, yo me quedé aquí. ok. Quería Ah, decirles que bueno. estaba revisando los libros y ustedes si son profesores, no sé si le quieren tomar una foto, mira, aquí dice que tiene una y pueden jugar con todos los libros de... Aquí está, mira, dice, have you played Fantastically Fun Roll That Up? Entonces, pueden jugar este repente le sirve a la risa. Y también Ah, aquí sale que este señor lee los cuentos, parece que es famoso, no sé, porque aquí lo mencionan en el favorito de ok. Casi libro no. No se Ujú. escucha muy bien, se No, fue. no se escucha bien, déjame hablar más. Ahorita sí te oigo. Ah, déjame acercarme. Mira, que el Ok, ok. libro que es tu favorito, el Ujú. de, Sí, ajá, James. atrás tiene Sí. dos cosas. Fíjate, aquí parece que este es un señor que lee los cuentos, de repente esto le sirve a Vanessa. Este, esta es una señora, Miriam, esta es una mujer, pero en el otro libro que agarré era un hombre. Ellos, parece que tienen, si quieren sacar una copia, y este es un app que pueden jugar. Si es un app, me imagino que no sé si será gratis, todos los libros de él, Aplicación. para los niños. Ah, Ok, ok. Si quieren tomarle ok. una foto, no sé, y ahí lo agarran. Gracias, gracias. Gracias, Diana. Dayana, Diana, Sí, dime, Dayana, no Dayana. sé, Ok, Dayana. Dayana. Lo que estabas preguntando sobre la vida de Roald Dahl. Ok. Eh, ¿Lees en inglés? Sí, Ok, te recomiendo mucho por la prisa que tienes con la tarea, ¿verdad? De tu hija. Hay un libro que se llama Roald Dahl, Who Wrote That? O ¿Quién escribió eso? Que es una colección de biografías muy cortas, eh, bueno, medianamente cortas, mejor dicho, que te sirve tanto para saber el pasado del autor, su impacto social y cultural, y su vigencia mm, hasta esta época. También tiene citas del autor, todo en inglés, claro. lo voy a buscar. Citas de los críticos. Ajá, sí, Who wrote that? Recuerda, o sea, Full piensa, Rock Tide. Roald Ajá, Dahl, Roald Dahl, ¿quién sí, escribió sí. eso? Se Ya, llama ya. así el libro. Eso, Who wrote that? Gracias, Vanessa. Exactamente así. A ver, Sería en ¿cómo la inglés. escribió Vanessa? Ah. Full Rock. Sí, voy a ver si le doy aquí mensajes de la llamada. Aquí está. Ah, Dahl, Who wrote, ya, wrote Roll that. that. Déjame- Es. ok, Full Rock. Le quito esto. Ajá. De esa colección está tanto de Jane Austen como el autor del gato ensombrerado o Ah, ese también tenemos, el gato en sombrero. Stephen, Stephen King, Ahí lo tenemos. Meg Cabot, la autora del Diario de la Princesa, también. Esa colección es muy buena. Y por cierto, pueden leerlo en la página archive.org, se los voy a anotar. Ar, archive.org. Archive.org es una biblioteca virtual donde muchas editoriales o instituciones relacionadas con la lectura han digitalizado libros, en otros casos escaneados, así que no es piratería, está bien, y lo mejor es que pueden ustedes citar fragmentos por el número de página, que es correcto. Por ejemplo, los libros que tú estabas mostrando, Dayana,
Ajá, ahí están digitalizados. Y Sí. se ven completos. Sí, hasta la solapa y la última página de esas que te invitan al juego. ¿Sí? Um, lo que hacen en Archive es en la zona de búsqueda o en la sección de búsqueda, escriben el nombre del autor que quieran revisar, en este caso Roald Dahl, y les van a salir muchas opciones. Pueden pedirlo como préstamo, irse a una lista de cola, ¿sí? O lista de espera, o tenerlo, visualizarlo ahí mismo, pedirlo en préstamo por 1 hora, por 14 días. Eso ustedes abren una cuenta gratis, por cierto, con su correo. Y esa es una gran ventaja. Yo lo he usado muchísimo para la universidad y para los talleres, porque es una herramienta maravillosa tanto para cualquier lector como para un promotor de lectura o un docente, sin importar el nivel, media, básica, universitario, y hay temas de todo, incluso audios o videos bastante viejos, ahí los pueden conseguir, algunas entrevistas de temas generales, claro. Hay de todo. Más información sobre Roald Dahl. Bueno, él era de origen noruego, ¿sí? Porque su papá y su mamá eran noruegos, se tuvieron que mudar a Gales. Él se crió fue con su mamá y porque su papá murió cuando él tenía 7 años de depresión, por cierto, porque había perdido a uno de sus hijos. Entonces ya aquí van notando un ciclo un poco triste en cuanto al pasado de Dar como niño y luego él como adulto. Ral estuvo en 3 colegios, primero en un colegio público, luego en uno privado, luego en la escuela Recton, que eran bastante rígidos en el sistema educativo, le pegaban a los niños, no solo los profesores, sino los prefectos se aprovechaban de los estudiantes, los tenían como sirvientes y cualquier mirada distinta o un tono de voz que diera a entender que estaban faltándole el respeto o simplemente en desacuerdo con lo que le decían, le pegaban o una mala tarea. Entonces, eso moldeó fuertemente a Dahl porque en su literatura tanto, se inspira un poco en sus experiencias de vida. Totalmente, Vanessa. Sí, señor, tanto en el hacerle frente a las dificultades, hay un tiempo del dolor también, pero más que todo tienes que salir de ese hoyo. Dahl a lo largo de su vida nunca se quedó quieto en la pena. Él de hecho le contestaba a los niños lectores, cartas y cartas que llegaban diariamente, cientos. Él les pagaba el servicio postal, ¿sí? Les entregaba las cartas escritas por él y por su secretaria, a la que él le dictaba. Volviendo a Dar como niño, eso lo inspiró para cambiar su mundo, su realidad. Cuando él se gradúa de la tercera escuela en la que estuvo, la mamá le dio la oportunidad de pagarle la universidad. Y él le dijo, no, yo no vuelvo a estudiar, lo siento, te lo agradezco, pero no. Yo lo que voy a hacer es volverme un vendedor de la compañía Shell. ¿Se acuerdan la compañía Shell? La sí, de gasolina, sí, claro. gas, ok, esa. Él fue un vendedor, primero en Londres, luego en África, y cuando estuvo en África pudo ver parte de la fauna que lo inspiraría a escribir El gran cocodrilo o Qué asco de bichos, un poco también los cretinos en cuanto a la facilidad para describir los animales, ¿sí? Y sus características. Gracias por el link, Dayana. Exacto. Um, Mientras estaba en África trabajando, se le dio la oportunidad de presentarse al servicio militar y lo hizo. Fue piloto de guerra. Al principio le iba muy bien, luego tuvo un accidente en el desierto occidental de Libia. Ya les digo bien. Eh, sí, en el desierto occidental de Libia. Eso lo dejó con problemas en la visión,
en la espalda también, le quedó destrozada parte de la nariz, luego se la reconstruyeron. Él intentó volver a volar, pero no podía, no veía bien, le temblaban las manos. Y volviendo a lo de cómo lo inspiró su vida, hay mucho de autobiográfico en los Gremlins, porque el protagonista tiene un choque, tiene un accidente en el desierto, en teoría no va a poder regresar a ser aviador, no va a volver a ser aviador, y quienes lo ayudan, haciendo un poco de trampa, son los Gremlins, que son unos pequeños duendecitos. Él se inspiró también en el folclore de la aviación, que habla de los gremlins como unas criaturas un poco diabólicas, unos duendecitos más bien, que dañaban los aviones. Entonces, entre los militares, los aviadores específicamente, cuando algún motor del avión o había un ala dañada o lentitud para llegar a un lugar, le echaban la culpa a los gremlins. Entonces, Dal no pudo seguir en la vida real como un aviador, cosa que lo deprimió mucho. Eso lo refleja en su libro Volando Solo. Si quieren buscar más sobre su infancia y su juventud, está Boy, Relatos de Juventud, se llama así el libro. Y más sobre lo último de su vida, el libro Un Día, que es ilustrado por Quentin Blake. Ese es más un ocaso de su vida. Él ya sabe que está pronto a morirse. Él muere de apendicitis, por cierto, en 1990, en Inglaterra. Cuando deja de ser aviador, lo pasan a la Embajada de Gran Bretaña, en Estados Unidos, específicamente la sede que tienen ahí, y conoce al escritor C.S. Forester. Él le pide que le describa el viaje o algunos de sus viajes como aviador. Él lo hace, C.S. Forester lo intenta escribir en su cuaderno durante el almuerzo que tenían en un restaurante y no puede, no se concentra, porque tenían tantos puntos en común relacionados con la literatura que lo que menos hicieron fue hablar de eso. Entonces Dal lo que le propone es escribirle él una versión, ¿sí? Y este señor la acomodaría. Entonces Forester, cuando lee ese relato, lo que le dice es, pero tienes aquí una joya, yo no tengo que tocarle nada, lo voy a enviar directo a mi editor. Eso se publica en un periódico y ahí empezó Dal a publicar sus primeros relatos acerca de cómo era ser un aviador. Hola, buenas tardes. Una página en español de para conseguir los libros de Dal. Empieza a escribir su vida, ¿sí? Su experiencia como aviador. Tiene buena recepción entre el público, entre los adultos, ¿sí? Esto era para los adultos. Colabora cada vez más en revistas, empieza a escribir relatos de ficción para adultos, entre ellos al New Yorker, era uno de los periódicos para los que escribió. Le va bien en reuniones sociales, incluso fue amigo de Eleanor Roosevelt y de su esposo, que le encantaban los Gremlins. Y él empezó a escribir literatura infantil realmente con James cuando tuvo hijos, cuando tuvo su primer hijo, que tenía que inventarles cuentos en la noche para que se durmieran. Y así empezó la historia de un niño metido en una cereza, porque originalmente era una cereza gigante, y luego lo cambió a un melocotón. También así empezó la historia del zorro que se burla de unos granjeros. Su primer gran éxito no fue James, fue Charlie y la fábrica de chocolate, su segundo libro infantil. Luego tenía algunas críticas un poco negativas, porque decían que era un poco hipócrita la manera en la que contrastaba a los niños como idealizados y luego los adultos como unos tontos, y se supone que él era un adulto, pero eso no le quitaba mérito a las otras críticas positivas que tenía, sobre todo de el buen impacto que estaba dejando entre los niños.
que los niños leían esos libros a medida que iban saliendo. Aumentó su grupo de admiradores. Mientras escribía literatura infantil, también hacía guiones para películas como Chiri Chiri Baum Baum o algunos episodios de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Y escribía cuentos, novelas para adultos también, entre ellos el cuento El librero, que es un poco picante, por cierto. El librero se aprovecha de una de sus vendedoras. Está el tío Harold, o Arnold, sí que sé que es el tío, creo que es el tío Oswald, una de sus últimas novelas. También se dedicó a editar algunas antologías sobre fantasmas, relatos de fantasmas, y sus prólogos son excelentes, eruditos, porque le encantaba leer desde pequeño, libros de aventura sobre todo, pero ya de grande diversificó su bibliografía, los horizontes, tanto por conversaciones que tenía entre personalidades de la época, como trabajos en diferentes países. Estaba mucho en Noruega en las vacaciones con su mamá hasta que murió, y luego pasaba el resto del tiempo en Londres o en Nueva York. Mafer, Ajá, sí. aquí retomando la pregunta de la profesora, ¿habrá Sí. alguna página que pueda darle información en español de Roald Dahl, o a lo mejor conseguir, que no sé si eso estará claro por lo de derecho de autor y eso, si hay alguna posibilidad de conseguirlos en digital? Ok, libros en español hay como 3 o 4 de Roald Dahl en la misma página, archive.org. He visto ahí Matilda, he visto Las Brujas, ¿qué otro? Cuentos en verso para niños perversos sí no lo tienen, eso es difícil de conseguir en español, en páginas oficiales, ¿sí? Claro. ¿Qué otras páginas en español sobre Roald Dahl? Mira, está un poco difícil, porque está la de la Fundación Roald Dahl, está en inglés. Entonces, yo lo que recomendaría es abrir cualquiera de esas páginas y darle a la sección traducir. Y el traductor de Google directamente le va a traducir fragmentos para que tenga una idea, ¿sí?, de lo que dice. ¿Por qué lo recomiendo? Porque es una página oficial y tiene datos de cómo se escribieron algunos libros, el proceso de edición también, que es muy curioso. Por ejemplo, en el caso de Matilda y Las Brujas, que sufrió muchos cambios, Super Zorro también, ahí está, como datos curiosos. También hay fotografías inéditas o poco conocidas en esas páginas, como el de la Fundación Roald Dahl. En YouTube, sí, sí. Si busca material en español introductorio sobre Roald Dahl, les recomiendo los videos de YouTube. Pueden colocarlo como Roald Dahl biografía o Roald Dahl documental, les va a salir, o simplemente Roald Dahl. Y buscan filtros, entre las opciones de filtro en español. Hay muchísimos videos, desde 3 minutos, 5 hasta 15. Los mejores documentados son los que están en inglés. Hay documentales precisamente con Dahl grabado desde su casa. Debo salir muchísimo. Ok, debo salir. Hasta luego, quien se estaba despidiendo ahí. Sí, eso está bien. También pueden buscar directamente análisis de las películas, ¿sí? Las adaptaciones de Roald Dahl. ¿Por qué? Porque te dicen el proceso de creación de la película, pero también te dan algunos datos de cómo se creó el libro o sobre Roald Dahl, Yo no que lo llevó sé a si, escribir. no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, ya son las 5:10. Ay, Dios. Sí, entonces para ir cerrando, no sé si Ok. alguna otra pregunta del público, si hay alguien que esté interesado en preguntarle algo más puntual.
Dayana, Y resolví tus preguntas. sí, gracias. Quería preguntarte que tú Ajá. trabajas en el colegio. Ella trabaja en el Estuve un banco del tiempo, libro. Ah, y pero en por eso sí te en el invitaron Banco del a Libro. dar y por eso te invitaron a dar la charla. Sí, es mi segunda o tercera vez dando Roaldán. Había Ah, dado ya, unos talleres perfecto. antes. ¿Y tú tienes algún club de lecturas? ¿Puedes compartir tus redes? Bueno, tengo un blog, ¿sí? De reseñas que se llama La Maleta de Meg. No lo La estoy maleta. actualizando tanto. La maleta como maleta petaca, ¿sí? Maleta de Meg. No lo estoy actualizando tanto en Blogspot, pero tengo algunos análisis sobre las brujas, ¿sí? La novela y las Mm, adaptaciones cinematográficas. Eso me buscas en Google, La Maleta de Meg, reseña las brujas, y ahí está, tanto de las películas como de la novela. También en Instagram me pueden buscar como meg.maleta. ya Tengo te voy algunas a... reseñas de ¿Por qué no libros. lo escribes ahí en el chat, Sí, tu gracias. Instagram? Ok. Ay, se salió. La... No, 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 estoy aquí. Ah, está Estoy escribiendo. escribiendo. Sí, sí, disculpen, ya les escribo un momento. Chao. La Bye, bye. Está maleta, escribiendo. la, ya voy. A ver qué le pasa a esto. Ajá. La maleta, maleta de Meg. Instagram, Meg punto maleta, maleta, Meg. Y ella estaba hablando que para los niños chiquitos tiene Ajá, Roald Dahl sí, El cocodrilo enorme, el que es cocodrilo una enorme, exacto. historia en rima. Sí, también les recomiendo, perdón, en cuanto a brevedad, algunos de los cuentos en verso para niños perversos son de 2 páginas. Les va a servir mucho, se van a reír un montón también y sobre todo sirve para notar los cambios que introduce Dar a esos personajes que también conocemos, como Caperucita, los tres ositos, Jack y las habichuelas mágicas. Sí, tiene mucho que leer, pero estoy segura que le va a encantar a quien comentó ahorita. Sí. Hombre. ¿Qué más? ¿Qué otro? Ajá, Agutrot. Es una Ah, novela muy chiquita. sí. Agutrot. Es como tortuga, pero leído al revés. ¿Sí? Es sobre el amor entre dos señores mayores, dos vecinos, y usan como nexo una tortuga, Ujú. que cambia, por cierto, a lo largo de la novela, pero al final se enamoran de finalmente tener algo sobre lo cual conversar. Entonces ahí está el aprovechar las oportunidades, buscarlas también, y que el amor está en toda la literatura infantil de Dahl, incluso que los señores mayores o los ancianos, como le quieran llamar, también se pueden enamorar, tienen derecho para ello. Creo que esa novela podría conectar más con los adultos, pero a los niños les va a gustar mucho. Más el libro que la adaptación, porque la adaptación es un poco cursi si la comparamos con el libro, pero es una de las adaptaciones que no está muy bien lograda. Eh, pero de verdad les recomiendo a Gutrod. Y es una de las últimas obras de Dahl, por cierto. Bueno, muchísimas gracias, Mafer, por acompañarnos estos minutos. Creo que nos has dado un panorama amplio sobre la biografía y sobre sus obras. Y bueno, es como el inicio para que el que no se haya leído algún libro pueda iniciar esa lectura a partir de ahora o incluso reforzar lo que ya se conocía, ¿no? De verdad, muchísimas Exacto. gracias. Muchísimas gracias por la participación y gracias a todos también. Estoy que era, ¿cómo era? 45 minutos más, pero estoy que no, eso es Ay, corto. coño. Es que bueno, si estuviésemos en persona, más nos ponemos a hablar y echar cuentos sobre Roald Dahl.
Gracias por la atención Excelente. a todos y por invitarme. Muchísimas gracias y bueno, un placer y bueno, gracias a todos por participar. Nos vemos en una próxima Hasta luego. oportunidad.